Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues miren, bien rápido que la magia de la tecnología hizo que me cambiara de ropa. Ya no traigo la misma ropa que cuando estábamos en sesión de clase. ¡Ja! ¿Por qué? Pues resulta que hubo fallas técnicas, chicos. Al momento que quise grabar la clase, por eso era la primera y la prueba, ocurrió una situación en la que no se grabó el sonido. Entonces dije, bueno, yo les prometí que íbamos a tener clases grabadas y se los voy a cumplir. De tal forma que, bueno, remastericé los conceptos que estuvimos tratando en la clase para podérselos presentar de una manera más ordenada y que ustedes puedan entender, pues, de una manera más práctica la primera parte de la clase que fue definir qué es la biología. Y bien, la primera parte de lo que estábamos hablando era precisamente el concepto de biología. Y por ahí estuvimos discutiendo todos que pues prácticamente el más básico concepto es la ciencia que estudia los seres vivos, ¿sí? Sin embargo, esta definición es un concepto un poco corto, ya que, bueno, el estudiar algo no se limita nada más a decirlo. Es decir, por ejemplo, si yo te digo que voy a estudiar una calculadora, pues obviamente no solamente de manera externa, sino también todos los constituyentes y todos los elementos y las funciones que ésta tenga. Bueno, cuando hablamos de estudiar a los seres vivos es en el contexto general y ustedes amablemente aportaron algunas de estas definiciones. Es estudiar también el ambiente, es estudiar también las funciones y los procesos, las estructuras, cómo se comportan los seres vivos, las relaciones, inclusive la forma en la que viven. Entonces, a partir de cada uno de estos conceptos, nosotros podemos pues redefinir esta conceptualización de la biología del aspecto más básico, ¿no? Estudio de los seres vivos, pero podemos reconstruirla. La biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, específicamente funciones y procesos, estructuras que los constituyen, relaciones que tienen con otros individuos, comportamiento que tienen, ambiente donde se desarrollan e inclusive la forma en la que viven. ¿Se fijan? Esta es una forma más integral de construir una conceptualización acerca de una disciplina o de una ciencia como es la biología. Y no necesitas aprenderte como tal el contexto. Simple y sencillamente, con que tú conceptualices cuáles son los puntos más fuertes o más importantes de esta ciencia, pues obviamente tú vas a poder construir una definición un poco más compleja, un poco más integral y que te puedas aprender de una forma racional, no memorística. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, pues prácticamente así nosotros podemos construir lo que es la biología. Entonces, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, el lugar donde viven, el comportamiento que tienen, las funciones y los procesos, las estructuras que los conforman, las relaciones que tienen con otros seres vivos y la forma en la que viven. Inclusive puedes cambiar esta conceptualización. Yo puedo empezar. La biología es una ciencia que se encarga de estudiar las estructuras de los seres vivos, al igual que el comportamiento que tienen de acuerdo al ambiente donde viven. Esto afectará de manera específica sus funciones y sus procesos y las relaciones con otros individuos y la forma en la que viven. ¿Se fijan? O sea, no tenemos una definición cuadrada como tal. Podemos estar jugando con cada una de estas conceptualizaciones de tal forma que al final tendremos pues prácticamente una definición más integral. Este es el objetivo de este ejercicio, que tú puedas visualizar cómo la biología se puede conceptualizar simple y sencillamente entendiendo cuál es la función específica, pues prácticamente dentro de este contexto de las ciencias. Y precisamente porque nosotros queremos ir más allá en esta materia, pues no nos vamos a limitar con la conceptualización de la biología. De hecho, chicos, me gustaría más que vean esta materia como una materia que se llame biociencias. ¿Y por qué biociencias? Pues que prácticamente vamos a estudiar las ciencias de la vida. Incluye la biología, la bioquímica y la anatomía. Y de hecho estas ciencias hermanas no están separadas como tal. Todas tienen una relación pues intrínseca, ¿no? Porque al final todas son ciencias. Y nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿pero qué es una ciencia? Y por ahí lo estuvimos discutiendo en clase, inclusive hablábamos acerca de estas cuestiones de si tú crees en Dios o no, que lo vimos de una manera más filosófica.
¿Por qué visualizar o por qué conceptualizar a la ciencia bajo este enfoque? Porque yo les decía, bueno, estamos en tiempos de pandemia, ¿y por qué la gente no cree en el COVID? Y nosotros decíamos, no, pues no creen en el COVID, simple y sencillamente porque no están cercanos a la ciencia o porque a veces inclusive la información que se nos está dando es un poco, pues, contradictoria, ¿no? O simple y sencillamente es difícil creer en lo que no ves. Por ahí también muchos de ustedes me dijeron esto. Entonces, em, acercarnos al conocimiento científico, sobre todo ustedes que van a áreas médicas, pues nos va a permitir pues comprender no solamente una materia, sino todo lo que engloba y contextualiza el estudiar a un ser vivo. Y estas son las biociencias. Estudiar a un ser vivo no se limita a la biología, en realidad se enfoca a la biología, la bioquímica y la anatomía. Y todas estas son ciencias. ¿Por qué son ciencias? Porque se basan en el método científico. Y como yo les decía en la clase, el método científico es sistemático. ¿Por qué? Porque existe una serie de pasos que permiten comprobar una hipótesis. Es metódico, porque existe una metodología específica que me permite comprobar que el fenómeno que estoy estudiando es real. Es especializado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no voy a estudiar ciencias de la salud, a lo mejor voy a estudiar geología. Sin embargo, el método científico me puede permitir explicar perfectamente cómo funciona una placa tectónica, así como funciona un corazón, así como funciona una computadora, o inclusive la misma mente humana, o las relaciones sociales, o las leyes. Pero todo es ciencia. ¿Es ordenado? Sí, porque no empieza, digamos, de manera caótica. Por ejemplo, ustedes que van a estudiar medicina, empiezan estudiando biología, química, se van en un orden y posteriormente integran todo esto de una manera que obtienen procesos, ¿no? Las biociencias son procesos de estudio que tratan de integrar la biología, la bioquímica y la anatomía. Y es reproducible. Es una de las características más importantes que tiene la ciencia, que si yo hago algo y lo puedo comprobar aquí, debe de ser reproducible. Otra persona lo puede hacer. Y poníamos el ejemplo de la glucosa. Si yo me mido la glucosa en este momento y vamos a suponer que obtengo un valor de 80 y en este mismo momento me voy al laboratorio que está enseguida, el otro laboratorio debería obtener la misma cifra o si no una cifra aproximada de 80, ¿sí? Entonces, eso hace que sea reproducible y eso es lo que permite que la ciencia pueda ser pues prácticamente verificable. Y precisamente lo discutíamos en clase, porque hay cosas que no se pueden considerar como científicas y otras sí. Y poníamos el ejemplo de las cartas. Por ejemplo, yo sí le leía las cartas a una de sus compañeras en ese momento, pues obviamente ella, yo le iba a decir que va a ser muy feliz en el amor, ¿no? Y ella se va con una segunda opinión con otra persona que lee las cartas y resulta que le va a decir esta persona que no va a ser feliz en el amor. Entonces quiere decir que la metodología para explicar un fenómeno no está funcionando porque yo digo una cosa y la otra persona dice otra cosa. Entonces esos procesos ni son sistemáticos, ni son metódicos, ni son especializados, ni son reproducibles y por lo tanto al no reproducirse no se pueden verificar. Entonces, por eso es que no todas las cosas o no todas las conceptualizaciones sociales pueden aplicarse al fenómeno de la ciencia o lo que es el método científico. Muy bien. Bueno, pues esto fue prácticamente un resumen de lo que hemos estado tratando en la clase del día de hoy. Espero que les sirva. Y bueno, por ahí estaremos en contacto la siguiente clase y esperemos que no haya ninguna falla técnica y si podamos grabar por completo la clase. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo por ahí en clase. Cuídense mucho. Hasta luego.